Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy Salmo 5. Vamos a leer el Salmo completo, pero nos vamos solamente a detener en los 3 primeros versículos, ¿vale? Pero vamos a leerlo entero para tener un poco más de conocimiento, de contexto. Al músico principal, sobre Nehilot, Salmo de David. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo, en tu temor. Guíame, oh Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son malas, sepulcro abierto es su garganta. En su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que, amada iglesia, regocíjate en tu Señor. Sentémonos, por favor, vamos a escuchar un poco una pequeña meditación del Salmo 5. Creo que todos al despertar cada mañana, ¿no? Hoy, cuando nos hemos despertado, comenzamos el día con esa expectación, ¿no? De qué pasará hoy día, qué tendremos por delante, qué me devendrá, a veces decimos el futuro, ¿no? O no sé, o la suerte, algunos, los que no creen en el Señor. ¿Qué me tendrá preparado este día para mí? De hecho, nadie sabe de antemano lo que sucederá. Nos levantamos y empezamos a vivir, pero no sabemos realmente lo que vendrá, ¿no? Creo que nadie sabe aquí, nadie se adivina y dirá, pues, va a pasar esto. Planificamos, pero nadie sabemos realmente si va a ocurrir o no va a ocurrir. Planificamos venir aquí para el culto, pero no sabemos si realmente llegaremos, estaremos, el Señor vendrá, nos llevará, no sabemos nada de eso, ¿no? Entonces, cada día es una sorpresa realmente en el fondo. El único que realmente sí lo conoce es el Señor, lo que realmente nos ocurrirá. Y hay algunos que desde el primer momento tenemos esa sensación, ¿no? Hoy me levanto de buena gana. Yo creo que hoy va a ser un buen día, ¿no? Cuando nos levantamos con esa sensación, ¿no? Parece que va a ser un buen día. Me da a mí la impresión de que será un día redondo. Pero también tenemos esos otros días en los cuales digo, Señor, desde que suena la alarma parece que todo va a trompicones, todo va mal, ¿no? Señor, hoy me he levantado con el pie izquierdo, ¿no? Todos hemos tenido esos días, ¿no? Los unos y los otros. Y decimos, Señor, hoy realmente igual hubiese sido mejor ni siquiera haberme levantado de la cama. ¿No? Nos ocurre todos los días. David, quien escribe este salmo, sabe lo importante que era empezar el día con buen pie. Pero también entendía lo que realmente significaba empezar con buen pie. Y también sabía el secreto para que esto fuese posible. Y eso es la oración. Y vemos que para David empezar con un buen pie no significaba precisamente no tener problemas o no tener inconvenientes. Para él, eso no significaba empezar con buen pie. Para él significaba empezar con buen pie, iniciar el día orando, meditando en el Señor. Porque si miramos los Salmos 3 y 6, si vuelve un momento ahí, fíjese en el 3, 5, yo me acosté y dormí.
Vemos ahí oraciones en la mañana, en el 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. En el 6:6 también vemos ahí otra oración. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Vemos que para el rey David el día completo, su día completo, de mañana hasta la noche, estaba completamente cubierto de oración. En todo momento estaba presente la oración. Desde la mañana, desde que se despertaba, hasta el último momento, hasta que estaba incluso en su cama, meditando. Cuando aún meditando, y él es agradeciéndole por el día que hemos vivido, agradeciéndole por el día que vendrá mañana. Versículo 3, donde estamos, el Salmo 5. David, ¿qué está aquí haciendo? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces David en esta oración matutina está esperando con gran intensidad. ¿Por qué está esperando con gran intensidad? Porque ustedes miran el Salmo 5, seguramente el contexto es el mismo que el Salmo 3, cuando él está huyendo delante de su hijo, perdón. Él está huyendo delante de Absalón. Y el contexto es el mismo. Pero sin embargo, ¿qué nos dice ahí el versículo del 3? Me presentaré delante de ti y esperaré. Al examinar sus oraciones, podemos ver que hay una combinación de lamento, pero también una combinación de alabanza, una combinación de confianza en el Señor. Entonces, si tomamos en cuenta cuál es el contexto del Salmo, podemos decir, David, pero ¿cómo es que tú estás orando ahí? Y parece que David está ahí tranquilo esperando a que el Señor le conteste. Pero sí, mis hermanos, es precisamente lo que nos transmite. Y precisamente los versículos que hemos leído sobre las oraciones habla de dormir en paz, de haberse acostado y haberse levantado. Y es en medio de esa situación que estaba siendo perseguido por Absalón. Pero aún así, ¿qué es lo que hace David? Espera, ora y espera. Eso es lo que está en su vida de oración. Siempre ora, se lamenta, porque también nos dice ahí el versículo 1, su gemir, su clamor, pero también luego nos dice, espero, en ti esperaré, Señor. Entonces es lo que nosotros debemos considerar. Y el versículo 1, fíjese que dice ahí, mi gemir. Escucha, oh Jehová, mis palabras. También dice, escucha mi gemir. Aquello que no podemos expresar quizás con palabras, que expresamos solamente quizás con un llanto, con un lamento, con aquello que mis palabras no pueden expresar a lo mejor por mi situación. Aquello también el Señor escucha. No solamente escucha palabras, porque de hecho dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque cuando no sabemos qué decir y simplemente estamos quebrantados delante del Señor sin saber qué decir, ese clamor, ese gemir de mi corazón, aunque no esté hablando, el Señor lo está escuchando. Y es lo que le pasaba aquí a David. Él seguramente estaba quebrantado porque su hijo lo estaba persiguiendo. Pero sin embargo, ese clamor, cuando dice ahí ese gemir, también nos habla de cuando estamos sollozando, cuando estamos ese intento de hablar, eso también escucha el Señor. Entonces, para David, según este salmo, comenzar bien el día no significaba no tener problemas. Para él, comenzar bien el día significaba que comenzaba de la mano del Señor. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Y el versículo 3 dice, de mañana oirás mi voz. Esa era la diferencia para David entre comenzar bien el día o comenzar mal el día. Cuando decimos comenzar como en pie o mal pie, para él no significaba no tener problemas, todo lo contrario. De hecho, vivió toda su vida prácticamente con problemas, a causa del pecado, como sabemos, ¿no? Pero para él, aún en la batalla, aún en la persecución, para él un buen día era saber que podía tener esa comunión con Dios. Ese era un buen día para David. Así que, mis hermanos, nuestro día debe comenzar con ese primer aliento dedicado por el Señor. En cuanto vuelvo a tener conciencia, Señor, alabado sea tu nombre. Dedicarle esas primeras palabras, esos primeros momentos del día, dedicárselas al Señor. Porque eso es lo que va a provocar que yo tenga un buen día. Y como digo, no ausencia de problemas, sino que aún en lo que sea que me ocurra, saber que el Señor está ahí conmigo, guardándome, cuidándome, guiándome, como dice ahí, contestándome. Porque si dice David ahí,
y esperaré. Oraré y esperaré es porque él sabía que el Señor le iba a contestar. Eso es un buen día. Eso es verdaderamente un buen día que nosotros debemos considerar siempre. Porque a veces podemos clamar al Señor en oración, Señor, que sea un día sin problemas. Pero quizás eso no es lo que normalmente ocurre. Es todo lo contrario. Y así que cuando yo me levante no tengo que decir, Señor, que no haya problemas, sino, Señor, que tú estés siempre a mi lado, que tú estés sustentando, que yo tenga ese deleite, ese gozo, esa tranquilidad, que mi alma repose en ti, aún en medio de esos momentos. Y yo cómo sé realmente que yo estoy viviendo así como David, porque por la noche cuando me acuesto a dormir, aún en el peor problema, y yo puedo realmente descansar y decir, Señor, no sé cómo, pero tú tienes la solución, ahí yo sé que realmente estoy reposando en él. Pero si estoy en la cama dando vueltas, intentando buscar la solución, aunque yo diga, Señor, yo confío en ti, pero sigo y sigo y sigo, entonces realmente no estoy reposando en él. Entonces ahí, ¿qué tengo que hacer? Venir en oración, como David. Señor, tú eres mi guardador. En paz me acostaré, porque tú, Señor, eres quien tiene la última palabra sobre todo. ¿Y eso cómo tiene que estar mi oración? ¿Qué tiene que formar parte de mi oración? Versículo 2. Rey mío y Dios mío. Reconocer quién Él es. Reconocer quién Él es y de saber quién Él es, eso es lo que va a dar fortaleza a mi fe. Porque si yo, en mi mente, en mis pensamientos, el Dios en quien yo creo es un Dios débil, un Dios casi prácticamente humano, entonces mi fe no va a ser fuerte. Porque el Dios en quien confío prácticamente no tiene poder, es poco más que el ser humano. Pero si yo realmente digo lo que dice aquí David, Rey mío, Rey del universo, Dios del universo, creador de todas las cosas, que todo lo sustentas con tu poder, entonces es cuando yo puedo decir, aún en esa dificultad, esperaré. Esperaré a que tú me contestes. Y solamente entonces, como dice el versículo 3, cuando dice esperaré, en otras versiones dice miraré hacia arriba. Solamente cuando yo tengo esa certeza, puedo mirar hacia arriba y esperar, estar tranquilo y decir, Señor, estoy pidiendo tener una audiencia con el Rey de Reyes y saber que me la va a dar, que me va a contestar, que mis oraciones serán contestadas, porque de hecho al final del Salmo dice, alégrese todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Es decir, que las respuestas vinieron a David. Esas respuestas que él estaba clamando en esa oración matutina temprana, vinieron a David. Eso era lo que sustentaba a David, porque cualquiera de nosotros, mis hermanos, examinando un poco la vida de David, habríamos tirado la toalla, siendo honestos, ¿no? Le perseguía el uno, le perseguía el otro, le querían matar, le querían destronar. Habríamos tirado la toalla. Pero David, cuando escribe el Salmo 23, es completamente, tiene completamente claro este asunto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él es el que me alimentará, es el que me sustenta, es el que me levanta, aún en las adversidades. Y lo maravilloso de todo esto, de la vida cristiana, como digo, no es la ausencia de problemas. Lo maravilloso es que ese Dios en quien creemos promete estar conmigo las 24 horas del día. Haga calor, haga frío, llueve, sea lo que sea, Él sí promete estar conmigo. Cuando nosotros no. Nosotros cuando algo se nos complica, decimos, Señor, ahora no tengo tiempo para Él. Pero el Señor sí, en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo maravilloso de nosotros como cristianos. Que aun cuando mi mente se cierra en lo que sea que esté pensando, el Señor está ahí. Y va a contestar esa oración, que aún solamente con un pequeño clamor, con un pequeño gemido, pido su dirección. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a cantar unas alabanzas teniendo esto en mente. Que el Señor es mi fortaleza, realmente. El Señor es mi guardador, el Señor es mi todo, realmente. Cuando decimos mi todo, a veces lo decimos muy a la ligera, pero tenemos que entender realmente qué hay detrás de ese todo. Cuando digo todo, ¿qué significa para mí? Porque eso va a cambiar mi manera de vivir. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.